Hola, yo estoy en la capital de Canadá, Toronto, y en este video quiero compartir algunas de mis observaciones sobre por qué hay tantas personas yéndose de Canadá. Ahora, una de las cosas que he notado en los últimos meses es que no son solo los canadienses los que se van de Canadá, son los inmigrantes, porque aquí en Canadá es muy común que la gente trabaja y se retira, se van a México, se van a España, se van a latitudes un poco más cálidas, pero no es tan común que se vayan los que vinieron. Investigando me di cuenta de que en los últimos 4 o 5 años hemos tenido tanta emigración como tuvimos combinada en los últimos 40. Tendríamos que remontarnos a los años 70 para ver tantas personas yéndose de Canadá. Y en este video les voy a compartir las razones por las que yo creo que esto está pasando. Punto número 1, el costo de la vida. Aquí en Toronto, un apartamento de soltero en una zona más o menos te cuesta por lo menos unos $2,000. Y eso le incluye la comida. El presupuesto de un mes vendría a ser alrededor de unos $600, más el internet y utilidades. Y estamos en un presupuesto de alrededor de $2,600, $3,000 al mes para vivir en una ciudad como Toronto. Y no es sencillo, especialmente si no tienes un círculo familiar o no creciste acá. Incluso si estudiaste acá, no es sencillo llegar a hacer $3,000 al mes. Punto número 2, la inflación. Al parecer tenemos un 7% de inflación, pero personalmente yo creo que tenemos mucho más que eso. Aquí tenemos un problema muy serio, que es el de los bienes raíces. El precio de las casas sube y sube y sube. Todos los años dicen que va a haber el pico y nunca termina de pasar. Y por lo menos acá en Toronto tenemos un problema donde hay un montón de rascacielos y apartamentos que están vacíos, que fueron comprados por inversores extranjeros como una inversión y simplemente los canadienses no pueden, los canadienses o los que vivimos acá, no podemos vivir en esos apartamentos. También se ve reflejado en la comida. Yo trabajo en una tienda de comida cerca de donde vivo y la verdad que estamos subiendo los precios casi semanalmente. Y es interesante porque las personas se quejan pero siguen comprando, ¿no? Es muy parecido en otras dimensiones a lo que pasaba en Venezuela hace 10 años. El tercer punto, y justo vengo pasando por un centro de empleo, los salarios. Aquí en Canadá, en la mayoría de las provincias, el salario mínimo son alrededor de $15 la hora, que si consideramos que una renta o un apartamento te sale en $2,000, pues tus $15 por hora no te van a llevar muy lejos. Ahora, cuando sumamos los 3 primeros puntos y pensamos que es un país extremadamente caro, donde todo está subiendo muchísimo, el salario mínimo quizás no te alcanza, empiezas a entender un poco porque algunas personas empiezan a dudar y a preguntarse, ¿es Canadá tan bueno? ¿Es Canadá la panacea que me pintaron? Punto número 4, el sistema de salud. Es interesante porque los canadienses están muy orgullosos de su sistema de salud porque lo comparan con el americano, pero si has tenido alguna experiencia de primera mano o puedes conversar con alguien que la ha tenido, la mayoría de las experiencias que han tenido son malas. El sistema de salud canadiense sufre algunos problemas. El primero es una falta de doctores, especialmente en las provincias más recónditas. En mi experiencia, ir al doctor acá es un ejercicio donde tienes que convencerlo de que tienes algo malo y te pueda recomendar un especialista. Yo por lo menos en 2014 me rompí los ligamentos cruzados. Para operarme acá hubiera tenido que esperar entre 1 año y 2 años y paradójicamente me salió mejor volver a Venezuela, operarme y devolverme que esperar esos 2 años acá en Canadá. El punto número 5 es algo que acá en Canadá le decimos friendliness. Los canadienses son famosos porque son muy friendly, que en español vendría a ser algo como una combinación entre educado y amable. Basado en lo que yo he conversado con algunas personas mayores en ciudades como Toronto o Ottawa hace 20 o 30 años, si tú ibas caminando así por la calle como estoy yo, las personas hubieran pasado y te hubieran dicho hello, good morning, y eso ya no se ve solo porque yo vivo en Toronto, a una ciudad que es un poco más grande. Se ha perdido mucho ese Canadian friendliness. Otra cosa, inclusive los canadienses eran muy famosos porque supuestamente siempre decían sorry por todos, te pedían disculpas incluso si tú habías hecho algo malo, y la verdad que eso se ha perdido muchísimo. Estuve en Estados Unidos este fin de semana y no hay diferencia entre estar en Canadá y Estados Unidos. El punto número 6 vendría a ser el clima, que creo que no es sorpresa para nadie. Aquí el clima en Canadá es durísimo, la verdad. Ya estamos en noviembre y vamos a esperar alrededor de 5 o 6 meses hasta tener otro día con más de 15 grados. La mayoría de los días van a ser así, grises, muy oscuros. Ahora está lloviendo mucho, pero dentro de poco va a empezar a nevar y eso se va a mantener hasta abril o marzo, incluso mayo. Y está comprobado, y creo que no es sorpresa, de que el clima tiene un efecto en tu salud mental. Entonces, de verdad que estando acá te cuestionas si vivir 6, 7 meses con esta oscuridad donde no ves el sol vale la pena. El punto número 7 es la calidad de la comida. Y no voy a negar que en una ciudad como Toronto la oferta gastronómica es increíble. Aquí puedes encontrar restaurantes de todo tipo, pero me refiero más
a la comida de supermercado. La verdad que encontrar carne, frutas, verduras frescas y de buena calidad no es difícil, pero es bastante costoso. Y si quieres ir a un supermercado de personas clase media, la calidad es realmente muy inferior a lo que yo vi en Venezuela, y se me hace muy recurrente que los canadienses siempre mencionan la comida en México o en España. Y seguramente la comida no es un factor tan determinante, pero cuando le sumas todo lo demás, te empiezas a dar cuenta porque algunas personas deciden buscar otras alternativas. El punto número 8 vendría a ser los trabajos. Y me río porque estoy pasando por una tienda de mascotas donde yo trabajé por ni siquiera una semana, por un par de semanas. Y aquí pasa que hay mucho trabajo, pero los trabajos no son tan buenos como la gente se esperaba. Incluso he conocido psicólogos de otros países que trabajan acá vendiendo café, ingenieros que trabajan en restaurantes, y pasa algo parecido a lo que pasa con la inflación, donde un empleador prefiere contratar a una persona con un diploma de 4 años por encima de una persona con un diploma de 2, a pesar de que al final del día le está pagando salario mínimo. Entonces terminamos con ese fenómeno de doctores, ingenieros, psicólogos trabajando por salario mínimo, y las personas que no tienen educación se les hace muy difícil encontrar un trabajo que les pague más de $15. El último punto es el de los trabajos remotos, y es algo que empezó después de la pandemia, donde muchas personas se dieron cuenta de que su trabajo se puede hacer desde una computadora y no hace falta ir a una oficina todos los días. Es interesante porque si no tienes nada que te ate físicamente a Canadá y puedes trabajar desde tu computadora en una empresa americana o canadiense, es muy sencillo darse cuenta porque alguien preferiría mudarse a Colombia o Argentina, incluso a México. Ya para cerrar, tengo que decir que Canadá es un país que yo quiero mucho, donde crecí, donde me volví adulto. Llegué hace casi 10 años y he pasado por muchas etapas, muchas cosas buenas, otras no tan buenas, pero últimamente sí me ha hecho reconsiderarme todo. Después del COVID muchas cosas cambiaron, y entiendo a las personas que también se lo reconsideran, porque al final de todo es un retorno de la inversión, ¿no? Lo que estás haciendo acá podrías hacerlo en otro lugar, y cuando pones una balanza, que el precio de la vida es tan caro, que es tan difícil adaptarse al clima, que quizás vas a tener un peor trabajo del que podrías tener en tu país de origen, es entendible porque tantas personas están decidiendo por alternativas diferentes.